Bien, seguimos adelante con el estudio de los Hechos de los Apóstoles. Estamos estudiando el capítulo 13 y estamos estudiando ¿cierto? Ahora el viaje de Pablo con Bernabé, ¿cierto? Específicamente a Pisidia. Y estamos viendo ¿cierto? Cómo Pablo hace una clase magistral respecto a la salvación por la fe, ¿cierto? Quedamos el último versículo que leímos del capítulo 13 fue el versículo 24. Vamos a seguir avanzando desde el versículo 25 hasta el eh, 43, el 25 al 43. Dice así la palabra del Señor. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿Quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no conocieron a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús, como escrito también en el Salmo segundo: Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le he levantado a los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: Os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: No permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombrados, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contase. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas, y despedida de la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Amén. A ver. Entonces, estamos hablando, ¿cierto?, del último viaje de Pablo, ¿cierto?, con Bernabé. Eh, Está hablando, ¿cierto?, a una congregación importante y les dice en el versículo 25, ¿cierto?, les habla acerca de lo que había vivido Juan el Bautista, ¿cierto?, cuando estuvo aquí en la tierra bautizando antes de que viniera Jesucristo. Dice el 25: pero cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿Quién pensáis que soy? No soy yo él, sino que detrás de mí viene uno cuya sandalia de los pies no soy digno de desatar, ¿cierto? Obviamente que aquí Pablo está relatando lo que había pasado con Juan el Bautista, de que Juan el Bautista sin rodeos anunciaba, ¿cierto?, que él no era el Mesías, sino que el que venía detrás de él, Jesucristo, era el Mesías a quien el pueblo de Israel había estado esperando, ¿cierto? Y el 26 dice: varones hermanos, hijos del linaje de Abraham. Se está refiriendo directamente a los judíos. Y después dice: ya los que entre vosotros teméis a Dios. Ahí se refiere a los gentiles, ¿cierto? Hay una diferencia entre los judíos y los gentiles para dirigirse a ellos. A vosotros es enviada la palabra de esta salvación, ¿cierto? Eh, Aquí Pablo, sin hacer ninguna apologética, presenta el plan de salvación o el mensaje de salvación tanto a los judíos, eh, ¿cierto? Por eso habla de los hijos del linaje de Abraham, pero también le presenta el plan, ¿cierto? O el mensaje de salvación a los gentiles, y por eso dice aquellos que temen a Dios, ¿cierto? El 27 dice: porque los que habitaban en Jerusalén
eh, y sus dirigentes, ¿cierto? O sea, se refiere específicamente a los que asesinaron a Cristo, no conociendo a este, ¿cierto? Se refiere a la ignorancia tremenda que había en todos esos líderes religiosos que asesinaron al maestro, ¿verdad? Que tenían una ceguera espiritual tremenda, y la voz de los profetas que se leen todos los sábados, ¿cierto? Eh, Obviamente se refería a todos los profetas que hablaron de Cristo antes de que Él viniera y que ellos siempre lo estaban leyendo, pero a pesar de tener tanto conocimiento en la ley, nunca pudieron reconocerlo cuando lo tuvieron enfrente, ¿cierto? Y después dice, las cumplieron condenando, ¿cierto? O sea, finalmente los mismos eh, líderes religiosos cumplieron la profecía al condenar a Cristo, ¿cierto? Porque decía la palabra que no lo iban a reconocer y que lo iban a condenar, ¿cierto? Eso lo profetizó Isaías en el capítulo 53, ¿cierto? Después dice el versículo 28 del capítulo que estamos leyendo de los Hechos, dice que si hallar en él causa de muerte, eh, y pidiendo a Pilato que lo matase. Pidieron a Pilato, ¿cierto?, que lo matase. Eh, es decir, de alguna manera los líderes religiosos se taparon los oídos para no conocer más la verdad, que era la que los estaba desnudando, ¿cierto? Y el 29 dice, y habiendo cumplido todas estas cosas que de él estaban escritas, es decir, lo que se había dicho a través de los profetas de Jesucristo, es quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro, ¿cierto? Y el 30 decía, pero Dios se levantó de los muertos, ¿cierto? De esta manera es como Pablo en este viaje proclama eh, la crucifixión de Cristo primeramente y después proclama su resurrección, ¿cierto? Con esta narración que él hace de, de la misma palabra. Y el 31 dice, y él fue visto por muchos días de los que habían sido juntamente con él, de los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, ¿cierto? Los cuales son sus testigos al pueblo, ¿cierto? Eh, es decir, está planteando las muchas apariciones que tuvo Jesucristo después de su resurrección y que son un hecho que hace que sea indubitable eh, esa verdad bíblica de que Jesucristo resucitó, ¿verdad? Y después decía el 32, y nosotros también os anunciamos el Evangelio, ¿cierto? Se refiere, por supuesto, a la buena nueva de salvación, de aquellas promesas que fue hecha a los padres, ¿cierto? Eh, bueno, cuando habla de esto se refiere a todas las promesas desde el principio, desde la creación, ¿cierto? Desde Génesis 3:15 eh, y la totalidad del Antiguo Testamento, todas las promesas que se hicieron hasta que viniera Jesucristo. El 33 dice, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, ¿cierto? A nosotros, resucitando a Jesús, ¿cierto? Como también en el Salmo segundo está escrito. Y aquí hace alusión al Salmo 2, ¿cierto? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, ¿cierto? Eh, Después decía el 34, y que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, ¿cierto? Eh, Así lo dijo, os daré la misericordia fiel de David, ¿cierto? Y el 35 dice, por eso dice también en otro lugar, no permitirás que tu santo vea corrupción, ¿cierto? Se refiere al Salmo 16:10, en definitiva, ¿cierto? Eh, Después dice, porque a la verdad David, habiendo servido en su generación conforme a la voluntad de Dios, durmió, ¿cierto? Bueno, ahí se refiere a la muerte de David, por supuesto. Y fue reunido con sus padres y vio corrupción, ¿cierto? Eh, Después dice el 37, bueno, aquí está haciendo un análisis porque hay mucha gente que idealiza al rey David o a Moisés, ¿cierto? O a muchos líderes cristianos, ¿cierto? Que antecedieron o que sucedieron a Jesús, pero resulta que aquí, ¿cierto? Da el ejemplo del rey David, ¿cierto? Porque dice que fue reunido con sus padres, pero vio corrupción, ¿cierto? Porque David finalmente muere. A pesar del gran pacto davídico, ¿cierto?, que existió entre David y Dios, eh, fue uno de los regalones, por decirlo de alguna manera, de Dios, pero aún así dio corrupción, ¿cierto? Igual tuvo que morir y
a todos nos va a pasar en algún momento, ¿cierto? El 37 dice más, aquel que Dios levantó no solo vio corrupción, ¿cierto? Eh, 38, por tanto, varones hermanos, sabed que por este os es anunciada el perdón o la remisión de los pecados, ¿verdad? Eh, Aquí está hablando o está presentando, mejor dicho, a Jesucristo eh, como aquel que paga el precio por el pecado de la humanidad, ¿cierto? El Redentor, ¿cierto? El que da la vida por cada uno de nosotros, para que los pecados nuestros sean perdonados, ¿cierto? Eh, el 39 decía, y de todas las cosas que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, ¿cierto? Eh, en el fondo lo que Pablo hacía de esta manera era de una manera dogmática y sin ningún tipo de apología, apartar la ley de Moisés, ¿cierto? Como algo que no tenía capacidad para justificar al ser humano, ¿cierto? Para justificar al individuo, para poder limpiar y lavar la pecaminosidad suya y la mía también, ¿cierto? Eh, en este dice, ¿cierto? Es decir, en Jesucristo, es justificado todo aquel que cree, ¿cierto? Eh, y después dice el 40, mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas, ¿cierto? Se refiere claramente al juicio de Dios. eh, Al juicio de Dios que va a venir sobre todos aquellos que rechacen la verdad. Y el 41 dice, mirad, oh menospreciadores y asombrados y desvaneceos, ¿cierto? Eh, bueno, esto lo habla también Habacuc en el capítulo 1, versículo 5, ¿cierto? Usted lo puede leer. Ahí habla, ¿cierto?, de que Israel rechazó a Cristo, eh, y por eso es que es verídico para todos aquellos que rechazan a Cristo vivir la condenación, ¿cierto? El juicio de parte de Dios. Sigue el 41, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis, si alguien os lo contase, ¿cierto? De alguna manera está prediciendo la incredulidad del ser humano, ¿cierto? Con respecto a que Jesucristo es la fuente de salvación para la humanidad. Y el 42 decía, y saliendo ellos de la sinagoga de los judíos, eh, de alguna manera esto denota, ¿cierto?, la molestia de los judíos, ¿cierto?, por los dichos de Pablo. Los gentiles le rogaban que que el sábado siguiente les hablara estas palabras, ¿cierto? Eh, y el 43 dice, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los religiosos prosélitos, es decir, los gentiles que habían aceptado el judaísmo, siguieron a Pablo y a Bernabé, ¿cierto? Es decir, deseaban oír más de la palabra, los cuales, hablándoles, les persuadían que permaneciesen en la gracia de Dios, ¿cierto? No solamente aceptando a Cristo, sino que también siguiendo de la mano del Señor, ¿verdad? Bien, vamos a quedar hasta acá, ¿cierto? Ha sido bastante breve el mensaje de hoy. Lo más probable es que por el temporal que hubo, estemos todos, varios hermanos sin luz, sin internet, así que lo dejamos grabado, ¿cierto? Para que después lo puedan repasar en la casa. Y el próximo jueves, con la ayuda de Dios, vamos a seguir adelante con el, este Hecho de los Apóstoles, capítulo 13 versículo 44, y ya vamos a estar terminando, ¿cierto?, el capítulo 13. Amén. Que Dios le bendiga y nos estamos viendo el domingo con la ayuda del Señor. Amén.